Obras icónicas de la Argentina hay muchas, pero vinculadas con la literatura y con el homenaje de grandes figuras, pocas. Y Rafael es, claro, desde la obra de Abelardo Castillo, uno de los grandes ejemplos del homenaje que el gran autor argentino le hizo a Edgar Allan Poe. La escribió a los 26 años, ¿no? Con esa cosa de Abelardo de ser un creador permanente, ¿no? Un gestor de páginas inolvidables. Una obra además que tiene también en su historial la figura de Alfredo Olcón como protagonista, de Inda Ledesma como directora, y que ahora tiene una particular, yo creo que muy interesante, ya la iremos a ver, versión, porque Abelardo Castillo está presente en la creación de Daniel Marcove, que está con nosotros, su director. Bienvenido, Daniel, un gustazo. No, para mí un honor estar aquí. Bueno, Abelardo en el escenario en Israfel. Esto tiene una historia. Yo iba a dirigir Israfel en el Cervantes en el año 95. Allí tuvimos muchos encuentros con Abelardo, a quien recuerdo entrañablemente. Luego, por cuestiones presupuestarias, no se pudo hacer Israfel, pero hice Autodefensa entre bambalinas de Patricia Zangaro, que también nos dio enormes gratificaciones. Qué buena autora, sí. Pasaron los años y un día en una entrega de premios Conex nos reencontramos con Abelardo y me dice: Marcove, ¿cuándo me vas a poner Israfel? Y nos reímos los dos. Y allí quedó. Algunos años después, lamentablemente, lo perdimos, Abelardo, Claro. Y yo sentí fuertemente que tenía que llevar a escena a Israfel. Pero allí se me apareció la idea de que sería muy atractivo que Abelardo estuviera dentro del espectáculo como personaje. Claro. Es decir, ese Abelardo ya grande que, jugando una partida de su amado ajedrez, Claro. Repentinamente se le aparece aquella obra que escribió a los 24 años. 24 años. Mi memoria. No, ya no, sabemos. estamos muy cerca. Ahí está el gran Poe. Una obra monumental de nuestra dramaturgia y tan rica y tan diferente a todo lo que en ese momento se contaba dramatúrgicamente, ¿no? Donde las obras ocurrían en un living comedor, en un patio. Claro. Bueno, este es un mundo expresivo y poético absolutamente inusual. Y sobre la tormentosa vida de Edgar Allan Poe en tabernas, ¿no? Contame cómo es esto de que Abelardo, ¿qué rol juega Abelardo? Porque es una cosa audaz, pero al mismo tiempo interesante para actualizar la obra, porque Abelardo sabía, ¿no?, que las obras necesitaban también su actualización, como todo gran autor, ¿no? Totalmente. Era un tipo muy generoso con respecto al encare de un material, ¿no? Pero este Abelardo es una especie de relator, anfitrión, vinculado con el público, que va también dando datos biográficos, que va contando cómo fue su proceso con Israfel, mientras va ocurriendo la obra, y se entrelaza ahí con los personajes. Es muy atractivo lo que sucede, sobre todo porque, bueno, quien conozca la obra, a Poe, como lo llamaba Abelardo decía Poe. Sí, decía Poe. Lo atormentaba William Wilson, un doble, un otro yo, ¿no? Claro. Entonces aquí hay como un juego de mamushkas donde está Abelardo con Poe, a quien admiraba profundamente. Le marcó la vida literaria. literaria. Él ¿no? decía: yo soy igual a Poe, lo único que no me casé con mi prima, pero después soy igual a Poe. Aparte, bueno, un hombre que a esa edad había ido una sola vez al teatro y escribió esa obra. Qué bárbaro. Fantástico. Y además una figura como Poe, o Poe, diría Abelardo Castillo, que marcó la literatura para siempre, pero también desde una potencia en una obra que no pierde vigencia, ¿no? Quería preguntarte, como director y como lector, ¿cuánto de ese mundo que vos tenías leído de Poe y que quizás releíste para la puesta a la obra se trató de llevar a la atmósfera escénica, Claro, ¿no? qué interesante lo que preguntas, porque en realidad Israfel no es una biografía teatral, es la historia de Poe, pero es la cabalgata del destino del maestro del cuento moderno, una vida trágica, Claro. llena de vicisitudes. Hay muchísimos temas que tienen que ver con la condición humana, y van haciendo un relato que tiene una gran asociación con el hoy. Ni que hablar que es la historia de un artista que solo pretendía vivir de su arte. Nada menos. Vivió y murió en la mayor miseria. Total. Y contame cómo es también para los intérpretes, ¿no? Porque es un texto muy privilegiado para hacer.
desafiante, ¿no? Pero a la vez privilegiado, hacer un Abelardo Castillo y haber tenido la anuencia, la amistad. Imagino que también para tus intérpretes también es una felicidad, ¿no? Sí, sí, ese es un gran desafío también porque aparece como gran protagonista la palabra, ¿no? Claro, La palabra claro. rica, fértil, llena de teatralidad de Abelardo. Y el elenco, debo decir, que ha sido un elenco de una generosidad, una lealtad, porque este proyecto se iba a estrenar, íbamos a empezar a ensayar el 18 de marzo del 2020. Ah, O sea que justo qué nos bárbaro. tomó la pandemia y durante la pandemia hubo reuniones en Zoom. Bueno, fue un elenco muy leal que estuvo todos estos 3 años esperando hacer. También fue muy importante el aporte de Silvia Iparraguirre, Claro, ¿no? aquí le mandamos un gran abrazo. Sí, una divina, La gran Silvia. que no solo apoyó siempre muy emotivamente el proyecto, sino que colaboró conmigo en la corrección, en la adaptación del texto, porque el texto, por ejemplo, estaba alojada en el tú, ella lo llevó al vos. También los textos de Abelardo, ella tuvo una escritura sobre Qué eso. bueno, Y está acompañándonos mucho y yo muy agradecido. Contame dónde y cuándo la obra. La obra se da en el hermosísimo y muy teatral espacio del Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Solidaridad. Corrientes 1543, Muy ¿no? bien, muy bien. De tanto ir. Sí. Se dice siempre enfrente del San Martín. Enfrente ¿no? de San Martín. Y las funciones son los viernes a las 19 horas y los sábados 22:30. Tenemos 2 posibilidades de horarios. Perfecto. Viernes o sábado, ustedes ya saben. Y después lo que hacen es vuelven a casa y leen a Poe o leen a Abelardo y la vida continúa con grandes autores que favorecen artistas como Daniel Marcove. Un placer haberte tenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer verte además. Igual, viva el teatro siempre, Viva el ¿no? teatro, y la palabra. Gracias, Daniel. Abrazo. Y nos vamos nosotros a cerrar el programa después de todo el recorrido, ¿no? Realmente el mérito del equipo de producción que plantea este menú, ¿no? Pasar de Eduardo Halfon, pasar a Damián Huergo, hablar de las paternidades y del hecho de ser hijo al hecho de ser hermano. Después la poesía, Daniel Lipara, joven y talentoso, poeta argentino, y ahora Abelardo Poe de la mano de Marcove y del teatro. Este placer que nos da Biblioteca IP, que se renueva semana a semana.